Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un sábado más de Memorias del Mañana, Del como mañana. todos los sábados. Luis, es un gusto estar contigo. ¿Cómo has estado? ¿Qué tal tu semana, amigo? He estado muy bien, un poco presionado por las fechas que los dos sabemos que tenemos en estos momentos, pero hasta para eso me he sentido cómodo y como fluyendo en general. ¿Y tú? Fluyendo, interesante palabra. Cálmate, vamos empezando. Oh, ¿Qué piensas de fluir? de fluir como agua o de... ¿Y para ti qué te hace sentir fluir? Oh, me emociona. Es el cuarto episodio. Sí, ya el Es el cuarto. cuarto episodio en línea, entonces es que No se ha tan... visto. Bueno, sí, en Sí, línea. sería el cuarto episodio en línea, el cuarto episodio que grabamos. Y pues como tal, pues sí me emociona. Entonces, bueno, Sí. con respecto a cómo estoy, Venías un poco furioso por lo que entendí, pero está bien. contexto. Antes de trasladarme al estudio, le mando un mensaje a Luis porque estaba acabando de hacer un par de notitas para el podcast del día de hoy. Y Venías pues le mandé furioso. un audio, pero como que muy eufórico, muy emocionado. Venía excitado, por así decirlo. Bueno, además, ¿cómo me encuentro? Yo creo que el implementar ahora el podcast como un área a mi vida, como una esfera más, como un estrato más, me está haciendo como complicado poderlo equilibrar todo. Por ejemplo, coordinar al equipo de producción. Sí, el equipo de producción está haciendo un trabajo muy sobresaliente, por así decirlo, pero Sí. Entonces, desde aquí lo apoyamos. Desde el estudio. bueno, además, entonces, bueno, sinceramente es eso, como que apenas empiezo como que a agarrar el paso a todo y que no se me caiga nada. Sí. Pero pues, digo, volvemos al mismo, no son cambios y es un salto al vacío, es un paso más a algo que ya tenemos rato platicando. Pues Sí. es la cuarta semana. ¿Feliz por esta cuarta semana? Sí, feliz por esta cuarta semana, transmitiendo aquí en cabina, aquí en estudio. Y pues, por otra parte, viendo un poco las reacciones y viendo un poco el apoyo que tuvo los primeros episodios, me siento satisfecho y creo aprovecho el espacio para agradecer a todos los que pues siguen, los que lo vieron Sí. completo. A nuestros profesores, a nuestros amigos, pues, en general a las personas que nos apoyaron a verlo, comentarlo, transmitirlo. Me comentaste que una página lo publicó en Facebook. Y pues nada, yo creo que muchos agradecimientos para todos, más que nada. Pero bueno, antes de introducir el tema, me gustaría hablar un poco de cómo llegamos al tema, de por qué decidimos el tema. Aquí mi presente está cumpliendo años esta semana, entonces, pues todo esto lleva pauta un par de conversaciones que dejamos un poco al aire para poder grabar la reacción, un poco la plática en orgánico, en video. Sí. Entonces, pues ante antemano, felicidades, tus 20 primaveras. Entonces, Mis 20 primaveras, mis vueltas. No, ¿cómo? Ay, vas, un yo iba a día decir eso, vueltas en torno al sol. ¿En torno o.? Yo decía que era torno, pero la profe dijo O girando. que era en torno al sol. Ajá. Pero- Una consternación que nos complicó una clase que tuvimos. Una preocupación muy grave, pero muy bien. Pero bueno, ¿cómo te sientes? ¿Qué tal tu cumpleaños? Mm, ¿Cómo lo pasaste? Hasta parece no tengo palabras que decir porque es una situación complicada la de este momento, pero hasta para eso bien. Me comentaste que antes, o bueno, los días que están aledaños o junto a tu cumpleaños, como que te sumerges en todo un cúmulo de pensamientos. Ujú. Entonces, O sea, en general está Día de Muertos. ¿Y qué otra fecha importante sería? Mi cumpleaños, obviamente. Si no, ¿para qué sería este tema? Y. la revolución. Sí, sobre todo que soy bien revolucionario, Tu sentido nacionalista, patriótico, justo. traigo baba de nopal en la sangre, el nopal aquí enfrente, hago como el Politécnico que fabrica todo a base de nopal. Y pues nada, muy feliz. Muy feliz. De acuerdo. Yo creo que comparto un poco lo que tú mencionas con respecto a sentirme abrumado cuando se acerca el día del cumpleaños. Y creo que no es reciente, sino ya es como de años anteriores. Como llegar a un punto de reflexión, de analizarme a mí mismo y dar un viaje en introspectiva, un viaje hacia adentro, un viaje a conocer a Giovanni, ¿no? Un parar, un alto en mi vida cotidiana a lo rápido, ¿no? De que hay que procesar
Y más que nada porque es extraño porque antes sentía que cumplir años era algo muy lejano. Y más que nada en estos años he visto que pasa demasiado rápido el tiempo. Sí, en un abrir y cerrar de ojos se va ya un par de meses, sí. Ya estás a mitad de año, ahorita ya estamos hablando de épocas de noviembre para cuando se esté estrenando el podcast, bueno, el episodio del podcast. Sí. Y un par de episodios más y despedimos año. Curioso, será de analizar este transcurso de tiempo y lo que hemos logrado. Pero igual, ¿no? Creo que comparto precisamente esta parte, comparto este pensamiento con respecto a que antes de que pase el tiempo, ver el tiempo pasar era muy lento. Uh-huh. Y llega un punto donde te das cuenta que las cosas avanzan a un ritmo muchas veces abrumador. Uh-huh. Muchas veces pues cansado, ¿no? Sí, y esto de que el tiempo pasa muy rápido lo escuché de uno de mis amigos que conozco desde hace muchísimo tiempo, que decía que las cosas pasan más rápido porque no encontramos cosas nuevas o experimentamos cosas distintas a nuestro día a día. O sea, conforme vamos creciendo vamos entrando como una rutina que hace que los días sientamos que pasan más rápido a comparación de cuando éramos pequeños, que en general estábamos envueltos como en un mundo distinto y que vamos poco a poco conociendo, que por eso vamos a sentir el tiempo más rápido o más lento. Percepción, ¿no? Percepción. Una percepción de que el tiempo avanza rápido o lento en pos de una rutina, en algo que ya conoces o no conoces, en algo que conoces o no conoces. Wow. ¿Qué? Pero bueno, hablando de tiempo, ¿qué representa el paso del tiempo? Bueno, con respecto a medir el tiempo o la edad en una persona es en años. Ajá. Entonces, pero o sea, ¿qué representa que pase el tiempo en una persona? O sea, ¿qué implica? Biológicamente, el deterioro de tus células y el progreso química, física y en generalmente de todo el proceso que conlleva mantenerte vivo. O sea, eso es como la manera más específica de marcar qué es el paso del tiempo en una persona. Que ya se cuantifiquen años, días y es otra cuestión. ¿Y tú cómo lo ves? Creo que es una serie de cambios. Y mientras preparaba las notas para el episodio del día de hoy, recordaba mucho una cumbre de liderazgo a la cual tuve oportunidad de ir hace un par de años, hace 4 o 5 años aproximadamente, en donde pues se centró en un liderazgo multigeneracional, entender pues, algunos conceptos, percepciones sociales, y durante un punto tuvo un conferencista, un ponente que habló mucho sobre, como lo mencionaba un par de episodios atrás, con respecto a la adolescencia. Y mencionaba que socialmente pues, creemos que la adolescencia es un punto de vida trágico, un punto de nuestro crecimiento trágico, pero pues creo que es una maravilla descubrir. Sí, creo que te das cuenta de que es un punto en tu vida maravilloso, ya cuando la pasaste o ya cuando estás muy adelante en tu vida, ves, estuvo bien vivirla. Pero justo, ¿no? Tú también mencionabas en el primer y en el segundo episodio que eran una serie de cambios. Que tu cuerpo y tu muchos cambios. Experimentar cambios, por ende. Y este ponente en su momento mencionaba que son cambios en 5 áreas al menos. Cambios físicos, que es lo como tú lo estás mencionando, cambios no solamente en tu cerebro, te desarrollas. ¿Has visto Grandes Héroes? De Baymax. Sí. Es que cuando lo analizas, dice, estás en la pubertad, por ello va a haber una aparición de cállate, por favor. Son cambios físicos, ¿no? En tu cuerpo, en tu voz, en la altura. Por ejemplo, a mi hermano, en casa tenemos un infante, tenemos un pequeño que se la pasa viendo películas todo el tiempo. El pequeño Giovanni chiquito, pero bueno. No es Giovanni chiquito. No, ¿para qué quieres que rato? No. Bueno, claro. Sujeto chiquito. Entonces, pues, disfruta mucho de películas infantiles o películas de animación, de caricatura. Uh-huh. Y dentro de una de ellas, igual está una de Spider-Man, en donde, pues, dice, entré a la pubertad. Y menciona, estoy sudando mucho, cambios físicos, ¿no? Cambios en tu persona, en tu cuerpo, físico, en este punto que son palpables más. Precisamente, comparto la idea. Y después este autor, el autor del ponente es Mark Ostrander,
está bien curioso de pronunciar el apellido. Un apellido curioso, por así decirlo. Marx nos mencionaba sobre los cambios físicos, cambios cognitivos e intelectuales. Precisamente lo mencionabas, conforme vamos conociendo el mundo, la manera en la que entendemos o ya el proceso cognitivo, lo que ya conocemos nos da pauta para entender e interpretar lo nuevo o lo que vamos conociendo en el día a día. Y si se presenta una situación con base a lo que tú has vivido, a lo que tú recuerdas y a tu experiencia, puedes responder de otra forma. O sea, hay un crecimiento, hay una serie de cambios. Como una expansión en general. Una expansión precisamente, no cognitivo, toda la parte de lo que sientes, piensas, recuerdas, e intelectual, ya lo que has leído, lo que has aprendido, el conocimiento empírico. Bueno, paréntesis, el conocimiento empírico es lo que deriva de la experiencia. Continuando, menciona un tercer estrato de cambios, los cambios emocionales. No es lo mismo el cómo te sentías de pequeño a cómo te sientes ahora, ¿no? Inclusive pudiéramos hablar en algún punto de miedos, ¿no? De fobias, miedos, de nuevo. De terror. Sí, ok. Entonces, con respecto, igualmente se presupone un crecimiento o una inteligencia emocional en aumento o en declive. Es como una etapa donde vas para arriba o vas para abajo. O en general. Crecer en general. Ajá, en general vas a salir para algún lado, positivo o negativamente. Y también menciona una serie de cambios relacionales. No es lo mismo cómo convivíamos con nuestros amigos de pequeños a cómo ahorita convives, digamos, conforme vas creciendo. Diría la pirámide de Maslow, ¿no? Una maravillosa teoría que carente en muchos sentidos. Obsoleta, diría una de mis amigas. Obsoleta hasta cierto punto, y sí tiene sentido por la manera en la cómo fue creada. Bueno, para aquellos que no conocen la pirámide de Maslow, es un gráfico, una teoría de Abraham Maslow que es muy literalmente es una pirámide que tiene 5 niveles y te menciona la premisa de la teoría de Maslow de las necesidades es del humanismo, de la corriente humanista. Es que conforme tú satisfaces necesidades, creas necesidades más complejas y él lo divide como necesidades fisiológicas, de reconocimiento, seguridad, etcétera, y así y llegas consecutiva va llegando hacia arriba, hacia la autorrealización. Pero conforme tú satisfaces unas necesidades, empiezas a crear más necesidades. Entonces esta parte relacional llega a un punto donde tú te das cuenta que el ser humano sí tiene necesidad de la parte filial, de la parte estar relacional con alguien, ¿no? De compartir la vida con alguien. Y pues ahí depende mucho de la percepción de amor. Interesante tema abordar, por cierto. Se abordará en un par de meses, tal vez. Pero bueno, y conforme creces te das cuenta que sí hay una necesidad de afecto. Que, por ejemplo, el cuidar las relaciones de pertenencia hacia familia, que también tiene un peso, las relaciones hacia amigos, que también tiene un peso la relación en lo filial, cuando tienes una pareja, por ejemplo. Sí. Entonces, en cuanto a lo relacional, también empleamos o aparecen cambios. Muchísimos, yo podría decir. Y en este punto Mark mencionaba cambios espirituales, a lo cual yo te lo cambio por un sistema de creencias, lo cual pues deriva un poco a la motivación. Sí, es que espiritual es como que queda muy... Es que pues englobas todo lo metafísico. Ajá, es como... Englobas como todo el sistema de creencias. Ajá, entonces motivaciones creo que es lo correcto. Un sistema de creencias según las motivaciones, ¿no? Todo aquello que impulsa o cambia el cómo ves o qué no ves en la vida. Motivación, en términos coloquiales, sería aquello que te mueve a... Que te hace hacer algo... Que te hace hacer, que te mueve, es ese impulso. Y pues lo juntas y te crean un par... Sí, la motivación tiende a generar comportamientos o conductas. Entonces, junta todo eso y eso implica crecer, de acuerdo a la cumbre S25 con Mark. Entonces, wow, te digo que... Pero es curioso, ¿no? O sea, un cambio tan drástico que conlleva tantos significados, muchas veces lo vemos crecer nada más como, ay, te ves más grande... Ajá. En las reuniones familiares, ajá, ¿no? Mira, fin de año. Corre, ve a mi chico. Estás bien grande. Ay, Luisito, en serio, tú ya te ves bien grandecito, mijo. No, la tía, sí. ¿Fin de año? Pero es curioso, ¿no? Porque muchas veces dejamos a un lado todos los cambios psicológicos, de motivaciones y etcétera. Y pormenorizamos. Ajá, lo haces chiquito y muchas veces... ¿Ya creció? Ajá, ya creció ya. Y muchas veces no llegamos a entender completamente lo que conlleva crecer. Lo que conlleva y muchas situaciones que pueden llevarse a un límite tal vez muy negativo por no llegarlo a entender en el núcleo familiar.
pero que al final de cuentas es algo agradable, tal vez ya cuando lo analizas un poco más profundo lo que conlleva, pero no sé, me siento bien. ¿Y tú y yo? ¿Te sientes bien? Yo me siento emocionado. ¿Cómo dijiste? ¿Te sientes emocionado por crecer? Pero también abrumado. Con respecto, ahorita retomamos este punto. Está bien. Ahorita retomamos este punto con respecto a cómo me siento. No dejes la pregunta al aire. Bueno, aquí la apunto. ¿Cómo se siente ella? ¿Cómo se siente ella? Perfecto. Con respecto a la serie de cambios, es interesante cómo dentro del crecimiento empezamos a desarrollar un pensamiento abstracto. En esta cumbre, Mark mencionaba que el pensamiento abstracto es pensar sobre pensar. Ok, a ver. Pensar en pensar. Extiende más. Es una paradoja, no ocupas el mismo término para describir el mismo Ajá, término. que sería como, eso no se puede hacer, pero lo ocupas y hasta cierto punto tiene sentido, pero no se debe de hacer. Es como decir, ¿qué es feliz? Pues estar feliz. Pues no. Está contento. Ya estás un sinónimo. Bueno, ajá. Bueno, pero pensar para pensar, ¿ok? Desarrollando un poco más o incursionando un poco más con respecto al pensamiento abstracto, es algo característico del ser humano y se empieza a presentar a partir de los 11 años. Esto de acuerdo con Piaget, Jean Piaget. Vaya Es nombre. un psicólogo, y tiene una teoría muy interesante sobre el desarrollo cognitivo. Y él menciona que en esta etapa del pensamiento abstracto se da en las etapas de las operaciones formales, pues aproximadamente a los 11 años estimando. El pensamiento abstracto, ya describiéndolo, es crear ideas originales, plantear situaciones que ayuden a anticipar. Son ideas, nociones en el mundo, ¿cómo llamarlo? En un mundo intangible. ¿Un mundo imaginario? Algo que no existe, algo que no está ni en el aquí ni en el ahora. Ese sería el pensamiento abstracto, pensar en algo que no existe. Hasta cierto punto me da curiosidad esa descripción porque hasta suena como tipo ansiedad. De crear escenarios que tal vez no existen. La pausa para allá y hacia allá voy. O sea está bien pensar sobre pensar o pensar para pensar, pero hasta qué punto lleva tiene ansiedad. Sentido ahora la descripción que se nos da en ese momento. Porque como que están como correlacionadas, ocupan ciertos términos que hasta cierto punto porque parecen la exageramos y las tiramos hasta el límite y llega un punto que allá ahorita vamos llega para allá. Bueno, pero está bien. Tranquilo, cálmate. Bueno, es que no solo quieres entenderlo, sino cuando lo vas asociando a experiencias o algo que ya has pasado, como que cobra un mayor sentido. Okay. Entonces, bueno, con respecto a este sería el pensamiento abstracto, pensar en algo que no existe, el desglosar o en enriquecer, el llevar a un nivel más complejo el pensamiento. Ok, este se surge en el crecimiento. Entonces, ¿qué tanto conlleva crecer, Luis? No solamente es, pues ya estás más grandote, ¿no? Ya tienes barba, ya tienes sus 3 pelitos. Bueno, unos más que otros, pero pues bueno, sí, está bien. Está bien. Esto con respecto al crecimiento, ¿no? Todo lo que conlleva. Y este pensamiento abstracto, esta parte de visionar, de preverte, no es malo, porque por ejemplo cuando te empiezas a anticipar, a mí me encantaría estudiar esto, me gustaría hacer aquello, me quisiera yo desarrollar en tal cosa, me gustaría tener esto, empezar a visionar y empezar a entenderte, creo que es precisamente, ¿no? Sí. Parte de un viaje de autoconocimiento. Sí, yo te iba a comentar que, o sea, también concuerdo con la posición de que prever no es malo hasta cierto punto, porque ya en el punto de que tienes que prever para poder ser alguien o para poder ser feliz, o cuando hay en una crisis. En una crisis que ya ahorita hablaremos de ello, que se apagó. Sí, más. ¿Qué esperamos? No me acuerdo. Regresamos. Pequeñas fallas técnicas aún. Problemas de cámara. Problemas en cuanto a la producción visual y audiovisual, sería el término correcto. Pero, pues, ¿en qué estábamos, amigo? En término de crisis, recuerdo. Ajá, que dijimos, vamos para allá. Bueno, sobrepensar no es malo, sí. Y te dijiste, genera una crisis, vamos para allá. Ajá, sobrepensar no es malo, pero si lo haces demasiado, ya empieza a ser negativo para, en general, cómo llevas tu vida y muchas otras cosas más. Hasta ahí, para no perdernos más.
Claro, pero por ejemplo, hablando en términos materiales, en términos económicos, aprender a prever, aprender esta cuestión de ahorrar y ir en pos o en aras de la misma idea, entonces, por eso, ¿no? Se empieza a desarrollar esta parte del pensamiento abstracto, no solamente surge y ¡pum! Ya está, desbloqueado. Ya, Sino... ya tienes así como encuentras la conciencia máxima. Ya estoy listo. Iluminado. Ajá, iluminado. No, sí, yo considero que es algo que se tiene Algo que se va desarrollando con el tiempo. Entonces, y que se debe de controlar también. Yo creo que se desarrolla y se controla más que nada. Pero justamente va con el crecimiento, ¿no? Ujú. No es de un momento a otro, no es que desbloqueas un nuevo nivel. No, estaría súper padre, ¿no? O sea, llegas a los 11, pues ya, ¿qué más quieres, padre? Ya tengo desarrollado el pensamiento. Ajá, ya, ponte Oye, chido. ¿en qué edad es cuando empiezas a levantar? Sí, a ver, aquí los voy a levantar el vaso, pero está bien. Perdón, me recuerdo las palabras a eso. A Matilda. Muy buena película. Bueno, luego hablamos de eso. Ajá. Y con respecto al pensamiento abstracto, creo que justamente, ¿no? En un desarrollo que da pauta a poder llevar esto al límite o a poder forzar o tú sentirte inconscientemente algo que tú no controlas a llevar día a día o en cada momento, este pensamiento abstracto te lleva a sobrepensar. Uh-huh. Y este punto de sobrepensar, de darle 1000 vueltas a algo, genera ansiedad, ¿no? Esa ansiedad, ese estrés. Y hablando de la palabra estrés, ahí voy con mis etimologías. Ahí viene, dale. Yo estoy aquí enfrente de ti y ya te aguanto. Los que son allá también. Le ponen por 2. Te adelantan. ¿Te acuerdas en la... Bueno, ¿te acuerdas de las sesiones entre letras y silencio? Cuando dijeron, ya va con la etimología, es el sello de la casa. Es el sello, la marca identificativa. De Yupagi, sí. Justo. Bueno, regresando en el tema, la palabra estrés viene de stingere, que es griego, así se escribía, stingere. ¿Y cómo se pronuncia? ¿Quién sabe? Pero es stingere. Ahí sí está bien, no hay problema. ¿Qué significa provocar tensión? En alguna interpretación, en algún momento, en algún libro, estoy hablando de hermenéutica, de una interpretación de textos, de a qué se refiere o en función de qué va una palabra, qué es lo que engloba la palabra, encontraba que estrés es como una opresión. Inclusive algunos mencionaban que era como el ahorcar, el sentir presión al momento de respirar. Entonces, sobrepensar, el darle 1000 vueltas al asunto, el cargar o darle un valor más allá del que tienen las cosas, empieza a generar ese estrés, esa presión, empieza a generar esa ansiedad, esa falta de control. Sí. Y caemos precisamente en lo que decías. Sí, de que, pues sí, de que al final de cuentas, a mi consideración, sí necesitamos estrés, más que nada con la determinación que decías que era poner en tensión. Sí, ¿no? Y eso es estrés. Eso es estrés, ¿no? Por decir, yo sí considero que en nuestra vida deberíamos tener al mínimo un poquito de estrés, porque es lo que muchas veces nos hace salir allá de lo que nos sentimos cómodos, más que nada por la experiencia de nosotros, el estrés que sentimos al empezar este proyecto, que conforme va pasando el tiempo ya no estás teniendo tanto estrés. Es la tensión por hacer las cosas, ¿no? Y tal vez iría ligado a un sentido de moralidad, de responsabilidad en las cosas, pero por ejemplo, ¿qué va cuando las cosas ya tienen un peso más allá de las que les corresponden, más allá del ideal el cual les corresponde? Sí, completamente. Era oportuno. Pues te empiezas a asfixiar, ¿no? Tú solito te empiezas así de, es que si sucede y no sucede, y más que nada con la cuestión de que lo puedes prever, pero nada va a ser tanto como tú lo puedes imaginar en tu mente. Idealizar. Ajá, lo llegas a idealizar a un punto donde pierdes sentido con la realidad y te vas y ya no tiene sentido alguno de lo que estás pensando. Pues comparto. Y en pro de ello, hace un par de episodios mencionábamos sobre el determinismo. Hablamos sobre el determinismo. Existe el libre albedrío, las cosas están predispuestas o están alineadas para dar un jaque mate. Predispuestas, predestinadas. Sí, las piezas están en su lugar para poder dar un jaque mate o simplemente se dan las cosas, no por azar. Y episodio que puedes visitar en nuestro canal y en nuestras plataformas oficiales, por si deseas ir a verlo. Aquí te vamos a poner la liga para que lo puedas ir a ver con el minuto exacto.
Ah, bueno. Que se lo avienten completo. Ajá, sí. Lo sentimos. Producción no corresponde, está bien. Pero bueno, prosigue. Hablaban en el primer episodio y parte del segundo hablábamos sobre que si las cosas estaban alineadas para poder dar una jugada o para poder y que la historia diera tal causal o no diera tal causal o simplemente las cosas se llaman por azar, por probabilidad, por mínima probabilidad, por azar. Y creo que en la parte del crecimiento, conforme vamos creciendo, el entorno y las personas, con respecto a la posición que teníamos, que sí, las cosas dan pauta o propician un ambiente que se dé tal desenlace, ¿no? Que pasen o no pasen las cosas. Entonces, en nuestro crecimiento, la familia, las situaciones en la escuela, que es un círculo social de los primeros a los cuales pertenecemos, los grupos en la escuela, los grupos de amigos, en nuestro primer trabajo tal vez, crean o dan pauta para que empecemos a desarrollar algo, ¿no? Sí. ¿Y le quieres seguir? ¿Ibas a mencionar algo? Más o menos, pero bueno, prosigue tú primero. Ya va, termino la idea. Hay algo que se llama trastorno obsesivo compulsivo, y se caracteriza por los pensamientos irracionales y los temores, entiéndase obsesiones, que provocan comportamientos compulsivos. El querer, la obsesión y la manía por tener todo controlado, ¿no? Sí. Ese miedo por no tener todo controlado. Sí, me da mucha curiosidad ese término de... Ya es un término clínico, lo de trastorno obsesivo compulsivo, ¿no? Y no sé, es tan curioso como algo tan sencillo como pensar algo muchas veces te puede llegar a un límite tan extremo. Pero depende, porque si en tu entorno has estado, pues, que empieces tú a desarrollar el pensamiento abstracto una y otra, te preprogramas o te predispones tú mismo para que cualquier cosa la veas así y pues tiendas a desarrollar un término clínico. Te dan cuerda. Una bola de nieve. Ajá. Una bola de nieve, pero está bien. ¿Ibas a añadir algo hace un momento? No, iba a añadir más que nada lo que habías abordado. Creo que esto ya lo habíamos comentado hace bastante tiempo cuando regresábamos de la universidad, que la comparación de tabula rasa con naturaleza humana, y de que en general yo concuerdo más con la idea de tabula rasa, que es el hombre se crea conforme a las estructuras que se encuentran a su alrededor, ya sean físicas, ideológicas, etc. Nada más acerca de eso. Vamos respondiendo o correspondiendo a lo que nos encontramos en el mundo. Al entorno de las personas. Entonces, pues, digo, como que para plantear también un umbral, ¿no? un término para poder medir el exceso de un pensamiento abstracto. Es como dicen, ¿no? En general todo en exceso es malo y pues nada más. Habría que consultarlo. Bueno, pero con respecto en el desarrollo y en el crecimiento, pues podemos caer en crisis, entrando ya con tema, entrando ya con otro tópico. ¿Tienes esa etimología, Giovanni? ¿La tienes tú? Yo tengo un significado que me pareció interesante, que es japonés, que en Japón la palabra o los caracteres de crisis están formados por dos, que son gravatitos muy complicados de escribir, que es peligro y oportunidad. O sea, separa la escritura japonesa o los caracteres japoneses, lo separa así como es una oportunidad, pero también es un peligro. Una crisis. Que hasta cierto punto muchas personas lo definen así como cuando entras en crisis estás como en mucha tensión, que o sea te puedes ir hasta el fondo o puedes como tomar ese impulso y crecer muchísimo. No sé tú qué piensas acerca de esa cuestión que tienen los japoneses. Me gustó la conjugación de caracteres o de la dualidad, ¿no? Una dualidad. Sí. Increíble. Con respecto a la etimología, te la debo por esta ocasión. Yo no, una etimología, no puede ser. Dije, ¿qué es esto? Ya es avaricia. ¿Qué es esto? Entonces, no. Está bien. Ahí le digamos. Yo pensé así, 20 etimologías, no puede ser. Cada palabra la va a refutar hasta la muerte. O sea, sí soy, pero... Una hermenéutica así, súper compleja, donde sí no soy, me deja hablar. Pero era avaricia para el episodio del día de hoy. Pero bueno, está ya con el significado mío, creo que no es suficiente, pero quiero que desarrolles tu propio significado de crisis. De crisis.
con respecto al significado de crisis, creo que es un momento, sí, no es un objeto, es un momento, el cual, pues, igual, justo como lo describiste, yo creo, de alta tensión. Es que, por decir, tomando en cuenta ya la resignificación de crisis, hay muchos tipos de crisis, por decir, con la crisis económica, crisis emocional, crisis social, y casi todas se encuentran como correlacionadas hasta cierto punto. O sea, estás en un punto donde la estás pasando mal. Peligro, tal vez, ajá. O de... Entonces, es peligro y oportunidad, más o menos. Pero oportunidad yo me iría más hacia los segundos de peligro. Es un punto donde... ¿De incertidumbre? De incertidumbre, donde las cosas se encuentran difusas, pero un declive, tal vez presuponiendo o anticipando tal vez un declive. Sí, un potencial declive. Yo más que nada, no diría declive, sino más como lo acomodaste después, sino como un potencial declive. Un potencial cambio. Ajá. Un potencial... Es que por decir crisis ya le estás adjudicando una connotación negativa. Es que para mí que sería negativa. Ajá. Bueno, tiene que ver mucho con lo social, tiene que ver mucho con lo social, sí, ¿no? ¿Y en tu vida has tenido alguna crisis, Luis? Tal vez ahorita. más que nada la famosa crisis de los 20. Pero más allá de eso, una crisis de otro tipo no podría decirte, o a ver específica como en qué sentido lo dirías. Y que tú digas, no hombre, los 12 fueron el fin para mí. Y los 12, no me acuerdo ni de los 12. Yo siento que de los 15 hacia abajo no recuerdo nada, entonces podría decir sabiamente que no he tenido ninguna crisis hasta este momento. O no recuerdo ninguna. O no recuerdo ninguna. Hasta este momento. Sí. Pero bueno, tal vez en este momento tendría una crisis de los 20, que es en general lo que correspondería, más que nada miedo. Discrepo mucho con la idea de crisis, no concuerdo. ¿Crisis? Con crisis de los 20, ¿cómo lo describe la sociedad? Ahorita continuamos desarrollando para allá, pero pues yo creo que sí, creo que el pensamiento abstracto en mi persona sí lo he desarrollado, entonces, pero lo he desarrollado tal vez con un poco de tintes de ansiedad. Entonces sí me considero una persona que un poco ansiosa y un poco estrés. Veo o he conocido casos, entonces como para poder tener una escala de medición, mi ansiedad creo que del 1 al 10 algo que se puede tratar todavía. Bueno. Te estás automedicando. Ya si te estás automedicando ya no está bien. Todavía no. Está bien. Pero bueno, es controlable tal vez. La cuestión de los antidepresivos. Bueno, a mi percepción y a mi entendimiento, sí, reconozco, creo que tal vez has tenido una pequeña crisis. Así, y mucho por eso me doy cuenta. Mis crisis como que detonan un poco la ansiedad en mi persona. Y me he dado cuenta que la ansiedad repercute físicamente, entonces luego hablamos de eso. Sí, en general como que todas las emociones las tienes que sacar de algún modo, y la ansiedad pues muchas veces te rascas, o estás muy ansioso, o estás con el piecito, en general estás con situaciones muy visibles. Para todo así, pero, o sea, tanto las estrés que sonaban todo, o sea, temblaba. Temblaba. Pues que pesaba 200 kilos. ¿O qué? No, o sea, el tipo lo hacía con tanta fuerza que ya no tenía control. Su pie tenía voluntad propia. Está bien, pero bueno, las emociones salen de alguna manera. Sí, entonces yo creo que es el punto donde yo me doy cuenta de las crisis. O, por ejemplo, con respecto a estos viajes como que de introspectiva. Cuando, por ejemplo, no es por adjudicar un mal comentario, una mala connotación. Está bien no sentirse bien. Está bien sentirse mal. No romanticemos una idea de estar en un siempre hasta alto nivel. Ajá. Siempre hay espacio y se vale no estar bien. Y más que nada la cuestión de que, por decir, si todo fuera feliz, nada sería feliz, porque no existiría ese sentido de felicidad. Es algo dinámico. Ajá, es dinámico, y más que nada siempre debe de haber un opuesto, por decir, nada es bueno si no hay algo malo, nada es feliz. No, las crisis... perdón. Continúa. No, se prosigue. Pues más que nada era eso de no hay nada bueno si no hay algo malo, no hay algo triste si no hay algo feliz. O sea, tener ese conocimiento de estar tratando de estar siempre feliz te hará caer en una infelicidad, porque no hay un límite para la felicidad hasta ese punto. Pero tiene que ver mucho con lo que dijiste, en términos que adjudicamos a mal. ¿Por qué una crisis tiene que ser algo malo?
porque tenemos que entender que una crisis tiene que ser algo malo, ¿no? Y digo, en mi vida, precisamente, ¿no? Tal vez cuando me doy cuenta que dejo de hacer las cosas que me gustan, cuando tal vez mi ritmo de lectura disminuye, cuando tal vez ese gusto por escribir no lo encuentro siempre, cuando me paro frente al ordenador o frente a la libreta y la pluma y no encuentro que salga algo a facilidad. Y más que nada, yo le agregaría ese sentido de tener que estar siempre estando haciendo algo. O este sentido de, si estoy acostado y lo estoy disfrutando, no lo puedo disfrutar porque debería estar siendo productivo. O debería estar haciendo algo, debo estar Porque romantizamos conceptos, creemos, les damos un valor o adjudicamos un valor a algo espléndido. Ajá, estar siempre productivo es lo mejor y pues no hay sé. Cosas y momentos y comportamientos que lo adjudicamos como algo erróneo, algo garrafatal. Ajá, estar acostado, no, imposible. Y yo lo veo más que nada, como tú dices, sentirte mal no está mal. Más que nada lo vería como cíclico, o sea, vas a estar un tiempo feliz, vas a estar un tiempo triste, tal vez ese tiempo triste vas a estar bien, mal, no sé, precisamente, pero es un ciclo. Me mencionaban que no es como un plano cartesiano, donde alto, abajo, sino lo describían como algo en 3D, como una espiral. ¿Sabes? Como, ok, hoy sí tengo ganas de hacer las cosas, mañana tal vez no tengo las ganas de hacer las cosas, tal vez voy a caer en depresión, pero aprendí otra cosa, sigo creciendo profesionalmente, y pues vas avanzando, vas creciendo. Al final de cuentas vas hacia arriba. Pero bueno, esa es en mi parte, en lo personal, cómo yo identifico unas crisis. Digo, sin desnudarme aquí en público. Cálmate, Giovanni. Bueno, somos amigos. Cada rato censuramos esa parte con el audio, porque los algoritmos pueden ser que nos queden a mal. Este episodio va a ser bastante editado, pero bueno. Nada más los cortes y. Pero bueno, está bien. Palabras que hay que tener cuidado, pero bueno. Además, con respecto no como exhibir toda mi vida en cámara, porque pues al final de cuentas es tu vida, vida, es mi vida, pero además no, esa es la manera que yo identifico crisis. Sí he tenido crisis en mi vida, y tú me dijiste que me ibas a preguntar algo, que sí, ¿no? A lo que notaste ahí. ¿Qué pienso de crecer? No, de cómo te sientes, creo que era, ni me acuerdo. Sí, cómo me siento con respecto a crecer. Sí. Precisamente tal vez un poco abrumado, tal vez un poco estresado por el porvenir, por lo que se prevé o se presume prever, sí. Pero... y más que nada porque hasta cierto punto tenemos conciencia de lo que... Potencialmente viene. De lo que potencialmente viene, y siento que hasta cierto punto, como dices, es abrumador, pero a mi consideración siento que es llevable todavía, no hemos llegado a un punto de no retorno. Pero me llama la atención este término que mencionabas, la crisis de los 20. ¿Cómo es que la sociedad describe la crisis de los 20? Si alguien dice crisis de los 20, ¿por qué nos entendemos a nosotros mismos? Bueno, en general, internet, muchos autores, bueno, aquí tengo una autora que se llama Abby Wilner, describe la crisis de los 20 como un proceso mental donde se encuentra un cierto periodo de vida, que es de los 20 hasta los 30. El cuarto de vida. Cuarto de vida, cuarto de siglo, y hay muchos autores que lo definen así como cuarto de siglo, cuarto de vida, etc. Pero en sí es un periodo en el cual te encuentras como difuso, abrumado, no encuentras camino, más que nada por esta cuestión de que es la edad cuando sales al mundo laboral, cuando termina aquí lo dividen en 4, que es el término del proceso biológico, el término del proceso psicológico, cambios sociales, cambios en la pareja, como hace un poco lo comentaste, y un último que es el cambio profesional. Entonces, más que nada la crisis de los 20 habla más que nada de esto, de los cambios que existen en tu entorno alrededor de la edad de los 20 o 21 años, que es cuando sales de la universidad, aunque varios autores lo pueden extender hasta los 30, que no tiene mucho sentido crisis de los 20 con los 30, pero bueno, hasta ahí. Pero socialmente se dice que hay una crisis por década. La crisis de los 20. La crisis de los 20. Es que la crisis de los 10, ¿qué crisis vas a tener? No, pero no por menorices. Santa no me trajo mi juguete. Bueno, ya mi consideración sería como extraño tener una crisis de los 20, más que nada porque no me acuerdo nada relevante a mis 10 años. Tal vez una persona de 10 años me podría decir, no sé, mi amigo me sacó la lengua, o no sé, me siento mal, mi papá no. Bueno, es lo mismo, tal vez es un periodo en el cual se definen miedos, entonces sí hay crisis. Bueno. ¿Quieres luego de es extraño, pero bueno.
Bueno, está es que la... socialmente se dice eso, es que hay crisis de las décadas. Ajá, de los 10, de los 20, 30, 40. Tal vez la de los 40 es la más famosa. Ya más adelante no sé si haya más crisis, pero bueno. Por ejemplo, y es curioso, ¿no? La connotación, o bueno, el significado que se le da socialmente cuando decimos o hablamos de la edad. No, pues es que tú ya estás en el tercer piso. No, pues es que tú ya vas camino al cuarto. Y más que nada, lo curioso que es las edades y más que nada lo que convives, porque por decir, yo ahorita tengo 20 años, ¿no? Pero por decir, ya estoy conviviendo con personas de 30, de 25, de 26, o sea, personas más grandes que yo, y al entrar como en esa comparativa de lo que ellos han logrado a lo que yo he logrado, hasta cierto punto puedes como que desarrollar tendencias negativas a lo que tú llevas como progreso. O tal vez si tienes un mal referente de alguien que está pasando por los 30, tú te creas una idea negativa de así los 30. De no, los 30 no puede ser. No, es que sí. Y muchas veces, por decir, hasta cierto punto me ha pasado más con redes sociales que con personas alrededor mía, pero en general sí considero que nuestra generación se ha visto muy afectada más que nada por eso, por la comparación que existe en redes sociales y por convivir con personas que hasta cierto punto pueden no dañarnos intencionalmente, sino que tenemos un sesgo de confirmación acerca de lo que han logrado conforme a su proceso. Lo tomamos como una verdad absoluta. Ajá. Si a él le fue mal es porque no inventes, los 30 son complicadísimos, ¿no? Los 30. Pero jugando, cuando igual amigos mayores que yo, oye, esto de ser adulto sí está medio difícil, ¿no? Oye, tú que ya estás casi en el tercer piso, así, las cosas se ponen más sencillas. Así de disfruta, ¿no? Tus 20 y tú así de, brother, acabo de entrar, ¿por qué me estás amenazando con que los disfrute? No, ajá, digo, socialmente lo que se escucha es eso. Jugar de esa manera, que generalmente con las personas que lo hago es porque igual como que tienen esa parte social y que pues, al final del día son como arquetipos o son imágenes sociales para poder entender un fenómeno. Que yo discrepo mucho de la idea de los crisis de los 20 porque creo que pormenorizamos mucho, porque es muy diferente mi proceso fisiológico, los cambios, ¿no? Son muy diferentes mis procesos físicos, cognitivos, emocionales, racionales y mis sistemas de creencias a los tuyos. Entonces yo no puedo decir que a los 22 yo tuve mi crisis emocional, mis crisis de los 20, cuando tú a tus 21 tienes tus crisis de los 20, porque son crisis totalmente diferentes. ¿Cómo puedo yo tener el mismo concepto para referirme a eso mismo? Entiendo que hay patrones que se asemejan a lo que tú dices, Luis, con respecto a, por ejemplo, esa idealización de que acabar la carrera a los 24, 25, 27, un rango, es el ideal, ¿no? Y romantizamos mucho la edad, como es que tú tienes que ser un sinónimo de éxito, tiene que ser un joven universitario con empresa, dinero, emprendedor o que esté ya inmerso en una empresa generando y ya empezando a crearse de los bienes y de ya con la vida resuelta, en pocas palabras, así como de romantizamos o tenemos un arquetipo de una imagen de que a los 20, 30 tú tienes ya la vida resuelta y ya de ahí en adelante es disfrutar, ¿no? Sí, que hasta cierto punto a mi consideración no es inalcanzable, pero dependes mucho del contexto de que naciste y de tu desarrollo, más que nada para poder lograr eso. Pero vuelvo a lo mismo, porque tenemos que encasillar como crisis de los 20 a un momento sí de crisis, pero no como tal. Mi crisis de los 20 va a ser tu crisis de los 20. Yo siento que más que nada lo generalizan, que es algo muy negativo en esta cuestión. O sea, generalizar algo tan personal como dices, o sea, tu crisis no va a ser la misma que mi crisis. Más que nada por la edad y más que nada porque en general les da a todos. Y, o sea, no les da a todos. Hay unos pocos privilegiados. Bueno, pero esos privilegiados quedan fuera de este estudio. Ellos no están invitados. Ajá, ellos no juegan. No. Pero yo siento que más que nada, o sea, se generaliza. Se apagó, ¿verdad? Ay, regresamos de nuevo. Bueno, pero ¿de qué estamos? Pero bueno, no importa. Pasa nada. En edición tú no sí, pasa nada. Edición se va a echar la mano, no hay problema. Sí, por favor. Pero bueno. Hablábamos sobre esta parte de pormenorizar. No sé si esté bien citarlo o no citarlo. Tú debes de conocer a quién me refiero. Tú dime si lo citamos o no lo citamos. No sé, hay que citarlo. Entonces, ¿por qué me preguntas? Porque no es idea mía, es idea de alguien. Entonces, bueno, dilo. Créditos, ¿no? Digo Rosalín, un exponente en medios. Sí, ya, ok. Es filósofo, diseñador, corrientes. Bueno, es una persona curiosa.
No, Se no, no desarrolla mucho podemos. en un pensamiento crítico, Ajá. en criticar y que nada le parezca y filosofía. Bueno, es complicado Es que darle un sí, sí, significado a una persona porque al final de cuentas siempre vas a estar pisando algo que tal vez no concuerde con su persona. Pormenorizando o Ajá, tal vez encasillando en algo. Sí, Encasillando. bueno, es una persona que está en redes sociales. Con un pensamiento crítico. Ajá, fue muy famoso con el debate de Muñoz y bueno, hasta ahí, más o menos. Antes de él había una conferencia, antes del debate con Muñoz, que se llamaba Reaprendiendo a Pensar. Okay. En donde menciona algo que me gustó muchísimo en su momento cuando lo escuché y se me quedó bien presente: el pensamiento reductivo. Reducir los pensamientos a lo mínimo para querer entenderlos. Ok, yo ya sé que Luis es así, y comparte, no sé. ¿No estarás haciendo pensamiento reductivo con el significado de Diego? Se critica mucho eso, su pensamiento. Bueno, está bien, bueno, sigamos. La premisa de la idea, o la idea central, la médula de la idea, sería que querer pormenorizar a alguien y tratar de entenderlo porque solamente conoces un par de gustos o un par de comportamientos, tú ya crees o presupones que conoces a esa persona. Y es mencionado en esa conferencia en específico, ahorita ya no está, la traté de buscar y ya no está, que es que la volví a dar en otros seminarios y en otras universidades, pero la que yo estaba buscando en específico, ya no hizo está. el comentario y ya no está. Bueno. Entonces él mencionaba que el ser humano quiere ser entendido, reduce el pensamiento de los demás, pero quiere ser entendido, quiere simplificar el pensamiento de los demás y cómo se sienten los demás, y quiere ser entendido en su complejidad. Y yo dije, súper certero. Intentamos pormenorizar, intentamos reducir lo que yo creo que tú sientes, o por qué tú te sientes enojado, por qué tú te sientes mal. Sí, no te deberías de sentir enojado, pero yo me siento enojado, tú debes de entenderme completamente. Sí, pero justamente queremos ser entendidos en nuestra complejidad. Es que no, es que yo me siento enojado, es que también me siento melancólico, es que justo queremos, simplificamos lo que siente el otro cuando queremos ser entendidos en nuestra complejidad. Y con respecto a esto de las crisis, no sé, digo que me entra en conflicto, como que entrando igualmente en algún punto crucial de mi vida, estaba a punto de tomar una decisión, y creo que se presenta mucho la crisis antes de los 20 con respecto a la carrera que vas a estudiar y la prepa donde vas a estar, ¿no? Porque es curioso más que nada eso de la carrera y de la preparatoria, ya más que nada porque es como una época donde en general estás viviendo tantas emociones que tal vez hasta cierto punto no estás consciente de lo que va a influir. Y más que nada, cuando estás consciente y suman el pensamiento abstracto de la decisión que yo tome o no tome. No, yo siento que más que nada yo lo llevaría al punto de, o sea, preparatoria no te preocupes tanto por México, escoger. Sí, digamos, es que no sé. Reglamentado. Es que sí, por decir, si te encuentras en una posición no tan privilegiada en el sentido de tener movilidad en cuestión de universidades privadas o cuestiones para entrar a la universidad, te diría no te preocupes tanto. O sea, si tienes esas posibilidades no te preocupes tanto. Pero si no te encuentras en esa posición donde en verdad necesitas entrar en una universidad pública, sí te diría ponte a las vivas. Pero bueno, más que nada con la cuestión de el que es perico, donde quieras verde. O sea, si vas a ser bueno, vas a ser bueno en cualquier situación. Y más que nada, lo conecto con un video de TikTok que vi, que al final de cuentas, si vas a ser bueno, vas a ser bueno donde sea. Ya después entrarán las condiciones estructurales que condicionan tu desarrollo si estás en una pública privada, si conoces cierto tipo de personas, etc. Pero al final de cuentas yo diría, nos preocupamos tanto porque le adjudicamos un valor tal vez hasta cierto punto histórico, más que nada porque en México se ha habido así de si estudias vas a tener la vida resuelta. Por el concepto de éxito que tenemos. Ajá. Precisamente por lo mismo, es que tienes que ser alguien graduado. Y más que nada con lo que hemos vivido tú y yo, ¿no? O sea, nos estamos estudiando y tenemos la comparación de ciertas personas que no siguieron nuestro camino de estudiar y ahorita están haciendo cosas tal vez muy, muy interesantes en su aspecto, tal vez como Directoni, que tuvo un desarrollo muy importante, que es nuestro patrocinador, por si no lo sabían. Redes oficiales en la descripción. Bueno, eso seguirá, pero por decir, él no siguió el patrón de estudiar y ha tenido un desarrollo muy, muy importante, que tal vez hasta cierto punto entremos en comparación y entremos en esa conclusión de
¿será bien lo que estamos haciendo? ¿No Aquí es bien? importante no romantizar ni darle un valor por excelencia a la escuela, a un nivel universitario, pero tampoco pormenorizar. Pero es que es bien curioso eso, porque por decir, decimos, no hay que romantizar la escuela, pero ¿hasta qué punto estamos separando esos dos conceptos de romantizar y la escuela? Porque es como de, o sea, lo decimos, pero como que no lo separamos bien, o sea, que como que queda muy en el aire. Es muy versátil. Ajá. Porque precisamente, ¿no? Entiendes que tal vez un papel te puede dar respaldo a lo que sabes, a competencias que has desarrollado, pero no son garantía. Un papel no es garantía, es un respaldo únicamente. Más que nada, un papel te predispone, no te predestina. Más que nada, complementando lo que hablas. Sí, concuerdo totalmente. Y esto tiene que ver mucho con el concepto, ¿no? Pero vuelvo a lo mismo, creo que son épocas donde pues puede ser o te propicias mucho una crisis, ¿no? En crisis por allá de haber estado. Y recuerdo mucho que, estaba hablando con alguien, estaba hablando con un grupo de amigos y recibir el comentario, ¿no? De alguien que se presuponía que era mayor. Es la crisis de los 20. Y yo me dio un montón de coraje porque es como de... O sea, cálmate, la crisis de los 20, cálmate, no, ni siquiera es eso. Ajá, sí, como un chaleganismo, güey. Tú échale ganas, te va a quitar. Sí, o sea, sí. Con echarle ganas todo va a estar bien, brother. Cuando pues no es así. Cuando te bueno, pero no sé, como que ahí entré en conflicto con ello, ¿no? No es bien diferente mi crisis a tu crisis. Porque mi vida es totalmente diferente a tu vida. Porque la manera en la que yo he crecido y los cambios que yo he tenido son muy diferentes a los cambios que tú has crecido. Y cómo yo me sienta ante la crisis va a ser muy diferente a cómo tú te sientas ante tu crisis. Pero cálmate, Gio, es la crisis de los 20. Y digo, no solamente fue la primera ocasión en donde lo pude, o sea, que fue directo y fue hacia mí. Sí. Pero, por ejemplo, el estar escuchando, por ejemplo, es que está en la adolescencia, es que es la crisis, precisamente, ¿no? La de los 10. A la adolescencia. La que ahorita dije de los 10. Que hasta cierto punto se puede desvalorizar, o como tú dices, hasta cierto punto generalizar, porque no llegamos a entender lo que sienten esas personas. Porque por decir yo puedo... Y pormenorizamos. Porque por decir yo puedo llegar a criticar la crisis de los 10 porque yo digo... Que son tener 10 años, pero hasta cierto punto no puedes llegar a entender lo que sienten esas personas en esa edad. Y el cúmulo de cambios. Cambios, emociones. Es una maravilla, ¿no? Pero, digo, con respecto a lo que hablamos de romantizar, creo que, bueno, hay una frase de Saramago, que la vez pasada mencioné mal. La frase completa sería, o la cita completa de Saramago: los únicos interesados en cambiar la vida son los pesimistas, porque los optimistas están encantados con lo que hay, ¿no? Entonces, pues todos hemos pasado por crisis, todos hemos pasado por algún momento crucial en nuestra vida, ¿no? Donde sentimos que hay decisiones que son de no retorno, donde hay decisiones que cambian o no cambian, ¿no? La situación. Lo único que yo sí propongo, sí recalco mucho, que no es pormenorizar o no es englobar o encasillar, es que él está en la crisis de los 20, es muy diferente, él está en una crisis, más bien. Él tiene una crisis, no englobarlo directamente a no algo general. No algo malo. Dicho allí, es interesante mencionarlo o destacarlo, es muy diferente una crisis emocional a una crisis existencial. A ver, ¿cuál es la diferencia? La crisis emocional generalmente se asocia con agitación, con un trastorno o desorganización, con sentirte insuficiente, con sentirte inadaptado o insatisfecho por algo. Okay. Va más de percepción, va más de cómo te sientes y hacia adentro. Okay. Y la crisis existencial son conflictos internos que se caracterizan por una pérdida de sentido y pérdida de identidad. Ok. ¿Pero sentido en qué sentido? No entenderte ni entender y que la vida pierda sentido. ¿Sí me explico? Ok. Que las cosas pierdan sentido. Yo no lo menciono en un punto mal, sino en un punto, por ejemplo, en el cual, digamos, a la filosofía se le tacha mucho por ello, ¿no? Por querer deshacer la vida en un punto donde pues pierde el completo sentido, por estar sobrepensando, por desarrollar un pensamiento abstracto, tal vez. Bueno, es que la filosofía es bien curiosa porque hasta cierto punto... ¿Entiendes la realidad, como dice Saramago? Sí. Pero... No tanto así, sino de que hacemos pensamiento reductivo acerca de la filosofía, o sea, la queremos entender como es un pensamiento que al final no llega a nada. No, sí llega a nada. Pero por decir la vida, pero por decir es algo que tú y yo entendemos, pero por decir muchas personas pueden llegar a pensar que la filosofía es pensamiento que no llega a nada, o sea, solo es filosofar. Se puede llegar a una imagen de una persona de filosofía y letras de la UNAM por los memes, etcétera, que hasta el punto
te puedes llegar a entender que la filosofía es la base de mucha del derecho, de la psicología, bla, bla, bla. Y al final de cuentas, por decir, llegar a este punto de crisis existencial, siento que es como extraño, perder sentido. Se podría decir como el absurdo de Albert Camus, que es más que nada con el mito de Sísifo, pero no sé, es bien complicado esta diferencia entre crisis emocional y crisis existencial. Yo pensaba que era lo mismo, pero No, emocional es un como más objetivo, como más hacia adentro, que te sientas insuficiente ante algo, que no te puedes adaptar o insatisfecho con tu persona, contigo. Y una crisis existencial es una pérdida de sentido y de identidad. Por ejemplo, precisamente que las cosas pierdan sentido, ¿no? Y realmente, ¿no? Cuando sientes que te equivocas de carrera, ¿no? Es que no tiene sentido, es una mezcla de las dos. Ajá, yo por decir a las personas que en dado caso que estén escuchando este podcast sobre la universidad, yo les diría, no te preocupes tanto por la carrera. Al final de cuentas, a mi experiencia personal he visto personas que dicen, no, esto no es lo mío, y se cambian de carrera. Obviamente si estás en pública, pues tienes esa facilidad de que no te está costando demasiado. Y si estás en privada, yo te diría, revaloriza muchísimo. Y yo diría, primero acábala y después haz lo que te gusta. O si puedes juntar las dos cuestiones, te diría hazlo. Pero en general, si tienes esta cuestión de problemas con la carrera, yo te diría, cálmate, no se va a acabar el mundo porque no termines tu carrera. Y pues todo va a estar bien al final de cuentas. ¿Tú y yo alguna recomendación para ese tipo de personas? Para ese tipo de personas, creo buscar hablar con alguien que entienda la crisis, alguien que tal vez no denigre una crisis o denote un mal comportamiento en una crisis. Sí, alguien que te alejarte entienda. Sí. y verte en tercera persona para que hay una canción, no me acuerdo, algún fragmento que leí, alejarte para que las aristas no intervengan, no estorben, ¿sabes? Entonces que las esquinas, que estar tan cerca de tu persona en primera persona no te estorben y te haga ver mal las cosas, sino aléjate, inténtalo entender y ya. A mí me gusta, bueno, un ejercicio para mí cuando yo tengo crisis es conceptualizar las cosas, tratar de describirlas para entender cómo me hacen sentir y cómo me siento. Intentar describirlas, ¿no? Y ahí es donde yo encuentro lo maravilloso en las letras. También describir lo que sientes también. Sí. Entonces, eso es lo que yo hago. Yo me alejo del problema, lo veo en tercera persona y intento entenderlo. Y pues con respecto a ello, pues así, también uno analiza. Yo también considero que tener a alguien que ya cruzó esa línea de escoger carrera te puede aconsejar hasta cierto punto bien. Porque por decir, yo lo veía con una de mis sobrinas, que hasta cierto punto no he hablado con ella, que cuando estuvimos hablando, ella iba a escoger preparatoria. Se quedó en CCH Oriente, bla, bla, bla. Pero apenas va como antes de mitad de preparatoria y ya le están preguntando acerca de qué quiere ser o a qué se va a dedicar. Entonces yo siento que tener a alguien con quien hablar así de, oye, alguien que ya cruzó. Ajá, alguien que ya ha cruzado y tal vez ni bien ni mal, pero que te puede llegar a dar un consejo acerca de lo que se siente o hacia dónde puedes ir, porque hasta cierto punto yo recuerdo cuando salí de la preparatoria hacer estos test que te dicen hacia dónde puedes dirigirte mejor. Y yo lo recuerdo hasta cierto punto así como abrumador porque decía, no me gusta, sí me gusta, lo que sale no siento que es para mí. Y hasta cierto punto te generaliza lo que tú sientes acerca de lo que hacia vas, no sé. Entonces yo diría, tener una persona que ya haya cruzado esa línea, más o menos bien o mal, no importa. Y como tú dices, verte en tercera persona, como las aristas, ¿cómo hablo? Alejarte para que las aristas no estorben. Entonces, bueno, igual, aclaratoria, arista es la esquina del cubo. O bueno, para que se entienda bien. Sí. Bien. Bueno, prosigue. ¿Quieres hablar de otra cosa? Sí, estaba diciendo que sí, justo tener una referencia, tener varias referencias, porque entender que cada uno va a hablar desde lo que ha vivido y desde lo que piensa y de lo que le parece, ¿no? De lo que pues, inconscientemente entendemos. Por ejemplo, si le preguntas a algún familiar cercano o a quien tu soporte económico, pues ten seguro que si es escuela privada, pues te va a decir, si te cambias, te pagas la escuela tú solo ahora. Por ejemplo, sí, ¿no? Este arquetipo de padres, tal vez muy rígidos en ese sentido por la predisposición, precisamente, ¿no? Sentir,
tal vez, no sé, un error en comunicación. Pues obviamente, pues tal vez no vas a encontrar una respuesta favorable, pero es bueno o es oportuno escucharlo y tenerla aquí a la mano, tenerla aquí como referencia, tal vez escuchar a alguien que sí te conoce, que te conoce bien, que puede entender tal vez un poco de cómo estás pasando tu crisis. Esa sería otra perspectiva, otro argumento a tener muy bien en cuenta. Alguien que ya ha pasado por ahí y, no sé, busca nutrir, ampliar el panorama, revaloriza y entiende qué es lo que está en juego, qué es lo que está por medio al momento de tomar tu decisión y el daño colateral. Creo que nunca llegamos a dimensionar o a entender el daño colateral, las consecuencias secundarias que puede traer es la onda expansiva. Entonces, ese sería mi consejo ante una crisis así como la que me planteaste. Por otra parte, con respecto al paso del tiempo, para cerrar la idea de romantizar, le damos un valor pues agregado a esta parte, a esta parte de llegar a los 20. ¿Por qué tienen que ser unos 20? ¿Por qué tenemos que decir que suena bonito o pomposo, rimbombante, una década, no una década cerrada? ¿Y por qué tenemos que adjudicar? Precisamente en esa década tiene que pasar algo. Digo, generalmente, o hablando de probabilidad, la mayor parte de las personas, digamos, es en la adolescencia, en ese intervalo donde se acaban de desarrollar. Pero no todos son a la misma edad, hay quienes son antes y quienes son después. Entonces, no es como que sea una regla. Volvemos al mismo, no son niveles desbloqueados en la sociedad. Sí, tienes 20 ya, nivel desbloqueado, creciste, tienes novia, tienes dinero, tienes carro, tienes la vida resuelta y así de checklist. 18 con las 11:50 de la noche, 10 minutos más, 11:59, marca el reloj. Y ya, ¡buah! Te transformas. Sí, y evoluciona. No, pero yo siento que hasta cierto punto romantizas esta edad, más que nada porque estás consciente de lo que puedes llegar a ser. O más que nada estás consciente de lo que hay a tu alrededor. Más que nada con las redes sociales, por decir. Antes, por decir, no era tan normal ver a una persona con 20 años teniendo tanto éxito. Y hasta cierto punto, cuando puedes observar qué es lo que hay a tu alrededor, como que puedes entrar en cuestionamientos internos acerca de lo que estás haciendo y puedes dejar a un lado tu proceso de vida, más que nada. Con respecto a ello, pero sí, romantizamos mucho, ¿no? Son décadas, son solamente simbolismos en la sociedad. Y tal vez también porque eres joven. Nunca volverás a tener 20, dirán. Volvemos a hablar primero del tiempo, pero creo que son nada más simbolismos, ¿no? Algo que puede conllevar, pues muy probablemente, un cambio o algo. Con respecto a esta parte, creo que la crisis de los 20 se caracteriza precisamente por esta parte, ¿no? Lo que socialmente se dice, se te está yendo el tren. En varios sentidos, ¿no? Pero, ¿en qué sentidos? Porque por decir... Por ejemplo, por decir, te podría decir, ¿te está yendo el tren biológicamente? Sí, no. Por decir, si vas a vivir 100 años, pues llevas 20 años. O sea, como que se te está yendo el tren, no. Económicamente, como que no, o sea, estás saliendo de la carrera, no te deberías de preocupar tanto, pero tampoco deberías de desvalorizar eso. Pero, ¿qué otro sentido le puedes decir que se está yendo el tren? Pues precisamente este punto de trascendencia donde queremos hacer algo de no, es que todos están haciendo, es que ya todos se desarrollaron y no, se me está yendo el tren. Es que no sé, yo tengo un problema con eso, tal vez hasta conmigo mismo, de no entender de dónde venimos para entender hacia dónde vamos. Porque por decir, cuando entras en esta comparación de él ya realizó, es como de, no deberías de hacerlo. En los episodios, ¿no? Lo hablábamos en los primeros episodios. Sí, así de, no deberías de fijarte tanto en lo que hicieron, sino qué hicieron. O cómo lo hicieron. Porque muchas veces, 20 lo englobas desde los 20 hasta los 29, por así decirlo, lógicamente, que esos son los 20. Pero al final de cuentas, muchas veces el éxito financiero, personal, o muchas veces el éxito donde lo quieras como medir, no llega después de los, puede llegar a después de los 30, pero ya entra la cuestión de en el tercer piso, Giovanni, ya estás viejito, ¿qué vas a hacer? Ahorita que mencionas eso, quiero hilarlo con otra idea. Hay una entrevista, o bueno, realmente es una masterclass, la segunda masterclass de geometría a la forma del agua, de Guillermo del Toro. Oh, David, el señor que huele a galletitas. Está bien, prosigue. En donde hay un comentario muy que quiero destacar. A palabras de Guillermo del Toro. Tengo X edad, 53 años, me queda X tiempo. Tengo lo que tenga, ya tiempo tengo menos.
Y menciona que por eso él va a viajar, que por eso él está haciendo eso, que por eso él se está refiriendo hacia nosotros, hacia la juventud, hacia todos los espectadores en ese momento de la masterclass. Uh-huh. Y menciona, les dice directamente, tienen un chingo de tiempo, pero a madres. Se fue eufórico, y con quien estaba participando en la masterclass, que es como más un foro, a modelo de foro, les menciona que están en la edad exacta de la desesperación. Esta crisis donde quieres hacer, precisamente con lo que mencionábamos, ¿no? Este sentido abrumador, en donde, bueno, ahí estoy metiendo ella, es Giovanni, ¿no? Hablando. Aquí se corta, ok. Bueno, aquí es Giovanni hablando. En donde, pues, quieres hacer, quieres sentir, quieres alcanzar el éxito, queremos sentir ese éxito que socialmente vemos, sin entender, pues, que es diferente, ¿no? Y nos sentimos, lo que Guillermo del Toro dice, en una edad de la desesperación. Y después Guillermo del Toro vuelve a mencionar, nunca me sentí más viejo y más acabado que a los 20 y tantos. Y reitera nuevamente hacia los jóvenes, hacia los que estaban escuchando en ese momento de la masterclass. No, tienen un chingo de tiempo. Y precisamente no es que la vida se nos vaya. Y creo que romantizamos y sentimos esa premura o esa ansiedad por tener las cosas ya, por poder querer alcanzar eso que socialmente entendemos, ¿no? Que sin entender que puede ser muy diferente el éxito y la felicidad en mi vida y en tu vida. Entonces, sí, es muy interesante las crisis socialmente. Ay, pues, ¿qué te puedo decir, Giovanni? En general concuerdo con lo que dice Guillermo del Toro, más que nada con esa cuestión de que se sintió tan viejo a los 20 y tantos, porque muchas veces tienes esa necesidad de ya quiero tener las cosas, cuando en general pues, es un proceso, como decías, que no es un plano cartesiano, que pues, así, sino es así. No esperar, que va subiendo. Entonces, al final de cuentas, concuerdo con Guillermo del Toro que al final de cuentas puedes tener como tu éxito, tu estabilidad emocional a los 30, a los 40, a los 25, lo puedes tener ahorita a los 20. Al final de cuentas, tener como esa comparación no es tan buena hasta cierto punto con lo que comentabas del pensamiento abstracto de que puede llegar a ser trastorno de ¿qué? Trastorno obsesivo-compulsivo. Pero pues nada más eso. Ahora cambia la pregunta, ¿cómo te sientes con respecto al paso de tu cumpleaños? Es curioso, ya más que nada porque siempre tienes esa dualidad, ese choque de conceptos de es tu cumpleaños, siempre debes estar feliz, es tu cumpleaños, es lo máximo. Y no sé, yo siempre, más que nada conforme pasan los años, he sentido que mis cumpleaños los he hecho como muy normales en el sentido de que yo es como un día más. Nunca le he querido adjudicar a un día algo para yo sentirme feliz. O sea, si yo quiero estar feliz, puedo estar feliz cualquier día, no necesariamente mi día de cumpleaños. Entonces yo siento que he vivido mis cumpleaños muy normales, yendo al gimnasio, haciendo lo que me gusta, leyendo. Hasta cierto punto me gusta jugar videojuegos, hablando con mis amigos. Te recuerdo un cumpleaños que estuve con uno de mis amigos que me puso las mañanitas. Estaba yo jugando y me dice, oye, acércate. Ya le digo, ya me acerqué. Y escucho a Vicente Fernández o las de Cepillín, no me acuerdo cuáles eran. Entonces hasta cierto punto he vivido mis cumpleaños muy normales, que siento que es algo que le recomendaría a las personas, no encasillarse tanto en mi cumpleaños. Ese día solo puedo ser feliz y los demás hasta cierto punto los debo de vivir con cierta normalidad. Y pues nada más. ¿Tú cómo has vivido tus cumpleaños, Giovanni? Yo es todo lo contrario, ¿eh? Tú sí, así eufóricamente. No eufórico, sino, por ejemplo, entiendo que tal vez puedes representar el punto a lo que, pues, no es lo mismo, a la que medida del tiempo puede... Regresamos. Otra vez el tercer corte grande. El tercer corte. Pero bueno, me está gustando mucho el episodio. Yo me siento un poco espeso hasta cierto punto, no sé por qué cuestión, pero me siento también feliz. Me siento a gusto también. Estás abrumado porque es tu cumpleaños. Felicidades. Ya me recordaste que tengo 20 años. No, pero es bien curioso eso. Porque por decir, generalmente las personas que me conocen no llegan a pensar que tengo 20 años. Llegan a pensar que tengo 25. Así, no, tengo 19. A mí me ve chiquito. Es que tú sí te ves chiquito. En el trabajo me dicen, ¿cuántos años tienes? Ay, te ves como de 15, estás bien. ¿Te ves como de 15? No tengo 15. Aquí les dicen, no, sí si tuvieras 15 sería explotación 18? Laboral. Yo de, no tengo 18. No, es que te ves bien pequeño. Yo de,
Tengo 20, casi 21. 21 el viejo de Giovanni. Aquí se nota. ¿Mi barba? Sí, mira, se nota. Más que nada la barba es lo que te añade años. Socialmente. Ajá, socialmente, si estás muy barbudo, es como que ya tu ciclo de vida es más adelantado. Tú como estás lampiño, pues tal vez por eso no... Estoy chiquito. Está chiquito. Pero bueno, prosigue con lo de tu cumpleaños. Mis cumpleaños son muy diferentes, porque yo sí tiendo como que a generar, a conceptualizar, a constituir como un cambio, tal vez a partir de este día pueda ser totalmente diferente, o tal vez, no sé, como respecto, lo ligo mucho, mi cumpleaños es a principio de año, entonces en un par de meses podemos retomar el tema desde mi punto de vista. Okay. Porque muy probablemente, en cuanto, soy de enero, entonces en cuanto pase año nuevo, ahorita se viene noviembre, ahorita se viene noviembre, se viene diciembre, no hombre, yo quedo inmerso en un proceso como de meditación, de introspectiva. Es intro y retros. Intro es introspectivas para adentro, hacia mi persona, retrospectivas para atrás. Y retrospectiva precisamente es para atrás, como que da un vistazo hacia el pasado, hacia el ayer. Y pues precisamente después de esto como que me lleva como a revalorar y a sentirme bien agradecido, pues por ejemplo con mi familia, para sentirme yo bien agradecido con mis amigos, pero los amigos que tal vez en este año de vida me acompañaron en algún punto crucial, o tal vez con quien tuve confianza de poder desarmarme y soltar algo que traía, donde tal vez los amigos con los que tengo confianza, tal vez de si así lo requiero, tal vez quebrar en llanto, ¿sabes? Si hay quienes he ocupado y he mandado un mensaje y me conocen al punto que saben que ocupo hablar, y es como, dame un momento, Giovanni, dame 10 minutos y enseguida hablamos, ¿no? Enseguida te hago una llamada. Entonces como que me lleva a revalorar toda esa parte, como que ese ciclo de vida, ese periodo de tiempo, ese año que ha representado en años para Giovanni, a grosso modo, ¿no? Y intento pues ir disfrutarlo, dicho, y no me acuerdo qué otro país es, pero aquí, por ejemplo, damos una fiesta y esperamos que nos traigan regalos, pero en otra parte del mundo es que haces una fiesta y tú das regalos por agradecimiento, precisamente por toda esta parte. Entonces, no sé, comparto un poco de esto, comparto un poco de la cultura. Por decir, es bien complicado lo de los cumpleaños, porque por decir hay visiones tan diferentes como la mía, que es tratarlo de pasarlo más normal y no adjudicarle un significado a algo tan básico biológicamente y darle significados más complejos. A mí es romántico, pero siento que es complejo y me ayuda como que a entenderlo. A entenderte. Y siento que los cumpleaños a cierto punto son complicados, como te digo, por las diferentes visiones, pero hasta cierto punto básicos. No sé. Cada uno va a pasar su cumpleaños a la manera en la que, pues, me parezca. Es que te veo y ¿qué pedo que traes ahí, brother? Pero bueno, ¿algo que más quieres agregar de tu cumpleaños, Giovanni? Lo veo diferente, muy diferente al tuyo. Entonces, en un par de meses abordamos, muy probablemente a partir de aquí de que se sube el episodio adelante, me quedé en un proceso de introspectiva, de retrospectiva muy constante. Sí. Conforme más se acerca el día, pues más, porque bueno, y reitero en esta parte, es pasar fin de año y pensar como que lo que significó este año para mí en este periodo de tiempo y lo que puede ser, y proyectar hacia el que sigue, y después a las 3 semanas más o menos llega cumpleaños y es como son 20 y tantos días y ya no sé si es Giovanni, más viejito. No, más viejito, pues hablamos de eso en un par de meses sin ningún problema, frente a cámara, y pues ya casi con un añito más encima cuando lo hablemos, pero con respecto, sí veo muy diferente mi cumpleaños a como lo está. Sí, al final de cuentas nuestras visiones son... Y no es que uno esté mal y uno esté bien, simplemente son dos perspectivas. Son cuestiones de lo que hemos vivido más que nada. Al final de cuentas, hace muchísimos años había leído una frase que en ese momento no me acuerdo citarla concretamente ni del autor, sino de que hablaba de que cada opinión es la visión de una vida o la visión que ha tenido una persona acerca de toda su existencia. Entonces, no está ni bien ni mal como tú dices, solo son visiones distintas. Dos matices, dos paletas de colores en una obra de arte. Que tal vez muchas personas discrepen con mi visión, pero pues bueno, así es. Y otras con la mía, y algunos que van a empatar, pero al final ya les leído en este podcast. Ni fu ni fa. En constante plática y pues nos peleamos en los comentarios. No, family friendly, todo bien. No sé si quieres agregar algo más, Giovanni. Pues no, estoy muy contento con el episodio de hoy y retroalimentando, llegando un poco hacia conclusión. No, pues más que nada acerca de que
Al final de cuentas el crecimiento es como una espiral, de que el crecimiento conlleva muchas expansiones en muchas áreas, biológicas, biológicas, psicológicas, aspiracionales y muchas cuestiones. Tener cuidado más que nada con lo que ves, en general, en redes sociales, porque al final de cuentas... La manera en la que tal vez lo externo afecta. Factores externos, personas externas, terceros, afectan hacia tu persona. Por ejemplo, en este punto, tal vez las redes sociales, las personas con las que tal vez convives, como que lleves a identificar de qué manera está afectando a tu persona. Y para los que creo que nos centramos mucho en la universidad, tener conciencia sobre las decisiones que vas a tomar, tampoco vivirte si estás de la prepa, mi recomendación es tranquilo. Ya si vas a entrar a la universidad, ya ponte serio y más que nada eso. No sé si quieres agregar otro comentario como conclusión. Todos hemos pasado por crisis, no adjudicar una crisis como malo. Me gustó mucho el concepto que mencionaste, es el japonés. Un peligro y una oportunidad. Entonces se le puede dar esa connotación en el constante. En el momento que llegue la crisis, pues no solo verlo como algo malo, sino valorarlo. Más que nada resignificar el sentido que le puedes dar. Redefinirlo, volverlo a ver con otra óptica. Entonces, pues me gustó mucho. Creo que todos hemos pasado por crisis y pues el día de mañana que toque pasar la crisis, pues espero traer esto bien atado cerca de mí. Sí, pero pues bueno, ya será al cabo de un tiempo, quién sabe cuándo. Es difuso, es incierto decir cuándo, pero pues cuando se presente la crisis, pues ojalá esto haya podido expandir un poco más con respecto no solo a nuestra persona, sino a aquellos que nos están escuchando. Agradecemos de nueva cuenta a aquellos que vieron el episodio de manera completa. Agradecemos a nuestro patrocinador de manera directa, Directoni. @Directoni, lo pueden encontrar en sus redes sociales. No sé si tenga Facebook. ¿Tiene Facebook? Insta. Bueno, solo lo pueden encontrar en Insta en este momento, @Directoni. Y nada más, que es nuestro patrocinador oficial. Justamente. Y pues esto será todo por esta semana. Nos vemos la siguiente semana, como todos los sábados. Sí, que va a ser un tema interesante, más que nada por el contexto social que se está viviendo ahorita en redes sociales. Pero bueno, no se hablará nada más que eso. Nos vemos la siguiente semana. Y pues esto fue un episodio más de Memorias del Mañana.